El poder del mamut. Mucho más que comida. Introducción. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast, donde hoy vamos a retroceder miles de años en el tiempo para explorar una historia fascinante. La relación entre los seres humanos y una de las criaturas más imponentes que ha pisado la Tierra, el mamut. Más allá de ser solo un recurso alimenticio, los mamuts jugaron un papel clave en la cultura, tecnología y supervivencia de las comunidades prehistóricas. Hablaremos de cómo estos gigantes lanudos no solo llenaron estómagos, sino que inspiraron herramientas, rituales, arte y hasta colaboraron con el equilibrio ecológico. Prepárense para conocer una historia donde la colaboración entre el hombre y la naturaleza dio lugar a innovaciones que marcaron el rumbo de nuestra especie. El mamut. Una criatura impresionante. Primero, ubiquémonos en contexto. Los mamuts eran miembros de la familia Elephantidae, los mismos parientes de los elefantes modernos. La especie más conocida es el mamut lanudo, Mamuthus primigenius, que habitó las frías estepas del norte de Europa, Asia y América del Norte durante el Pleistoceno. Los mamuts eran verdaderos colosos. Podían medir hasta 4 metros de altura y pesar más de 6 toneladas. Su característico pelaje grueso y su capa de grasa subcutánea les permitía sobrevivir en condiciones extremas. Pero lo que realmente los hacía impresionantes eran sus enormes colmillos curvados, que podían superar los 3 metros de longitud. Una relación más profunda que la caza. Cuando pensamos en la relación entre los humanos prehistóricos y los mamuts, lo primero que viene a la mente es la caza. Sin embargo, esta relación iba mucho más allá de una simple fuente de alimento. Alimentación y supervivencia. La carne del mamut era una fuente crucial de proteínas y grasas, especialmente durante las duras épocas de invierno. Un solo mamut podía alimentar a una comunidad durante semanas, si no meses. Pero no solo se consumía la carne, también se aprovechaban los órganos internos, que eran ricos en nutrientes esenciales. Vivienda y refugio. Los huesos de mamut se utilizaban para construir refugios en las frías estepas. Algunos sitios arqueológicos en Europa del Este, como el famoso yacimiento de Medjirich en Ucrania, muestran estructuras circulares hechas con huesos de mamut, cubiertas con pieles de animales. Estos refugios proporcionaban aislamiento térmico y eran fundamentales para la supervivencia en climas gélidos. Vestimenta y herramientas. El pelaje grueso de los mamuts se utilizaba para confeccionar ropa que protegiera del frío extremo. Además, los colmillos de marfil se tallaban para crear herramientas, armas y adornos. Los arqueólogos han encontrado cuchillos, puntas de lanza y agujas hechas con marfil de mamut, lo que demuestra la creatividad y destreza de nuestros ancestros. Arte y espiritualidad. Los mamuts también dejaron una huella profunda en la expresión artística de las sociedades prehistóricas. Las pinturas rupestres de lugares como Ruffignac y Lascaux en Francia representan a estos imponentes animales con gran detalle. El mamut no era solo una figura en el paisaje, también tenía un simbolismo espiritual. En algunas culturas, se cree que los colmillos de mamut eran objetos de poder y se utilizaban en rituales. Las figurillas talladas en marfil, como la famosa Venus de Brasenpuy, muestran la destreza artística y el valor simbólico del marfil. La caza del mamut. Una hazaña colectiva. Cazar a un mamut no era tarea fácil. Requería la colaboración de toda una comunidad y una planificación meticulosa.
Los cazadores utilizaban estrategias para acorralar al animal, llevándolo hacia trampas naturales como barrancos o pantanos. Herramientas y estrategias. El desarrollo de armas especializadas, como lanzas con puntas de piedra y trampas, fue fundamental para la caza exitosa de mamuts. También se utilizaban antorchas para asustar y dirigir al animal hacia emboscadas. Trabajo en equipo. La caza del mamut fomentó una organización social compleja. Cada miembro del grupo tenía un rol específico. Algunos eran exploradores, otros se encargaban de las trampas y otros coordinaban el ataque. Esta cooperación fortalecía los lazos sociales y garantizaba la supervivencia del grupo. Impacto ecológico y desaparición. La extinción de los mamuts hace aproximadamente 4.000 años marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Las causas de su desaparición son objeto de debate entre los científicos. Se cree que fue una combinación de factores climáticos y la caza intensiva por parte de los humanos. Cambios climáticos. Al final de la última edad de hielo, el clima se volvió más cálido y los hábitats de los mamuts desaparecieron. Las vastas estepas se convirtieron en bosques, lo que dificultó la supervivencia de estas criaturas. Presión humana. La caza intensiva también jugó un papel importante. La necesidad constante de recursos llevó a las comunidades humanas a explotar a los mamuts de manera insostenible. Consecuencias ecológicas. La desaparición de los mamuts tuvo un impacto significativo en los ecosistemas. Estos animales eran fundamentales para mantener el equilibrio en las estepas, ya que ayudaban a controlar la vegetación y a mantener el paisaje abierto. El legado del mamut en la actualidad. Aunque los mamuts desaparecieron hace miles de años, su legado sigue presente en nuestra cultura y en la ciencia moderna. Ciencia y tecnología. El descubrimiento de restos congelados de mamuts en Siberia ha proporcionado información valiosa sobre su biología y su entorno. Además, la posibilidad de clonar mamuts es un tema de investigación en la biología moderna. Arte y cultura. Los mamuts siguen siendo una fuente de inspiración en el arte, la literatura y el cine. Desde documentales hasta ficciones postapocalípticas, estos gigantes lanudos continúan capturando nuestra imaginación. Lecciones para el presente. La historia de los mamuts y su relación con los humanos nos ofrece valiosas lecciones sobre sostenibilidad y equilibrio ecológico. Nos recuerda la importancia de gestionar nuestros recursos de manera responsable y de proteger la biodiversidad. Reflexiones finales. Hoy hemos viajado en el tiempo para conocer cómo una criatura gigante como el mamut fue mucho más que una fuente de alimento. Fue un motor de creatividad, organización social y expresión cultural. Su historia es un recordatorio de cómo los seres humanos han sabido adaptarse y colaborar con la naturaleza para sobrevivir. Pero también nos advierte sobre los peligros de la explotación desmedida de los recursos. Espero que este episodio les haya dejado una nueva perspectiva sobre el poder del mamut. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por el pasado. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando las historias que dieron forma a nuestra humanidad.